Nuestra ponencia, análisis del hormigón armado y patologías asociadas en edificaciones de la época moderna de Bogotá, presentan Juan Andrés Barbosa, Nora Beatriz Gómez, Francisco Javier Lagos y quien les habla, Florinda Sánchez Moreno, de los grupos Patrimonio Construido, Texto y Contexto y Construcción y Gestión en Arquitectura del programa Construcción y Gestión en Arquitectura. Las edificaciones de hormigón armado en el territorio nacional, construidas en el año 1950 hasta el año 2000, en su momento de origen funcionaron y respondieron de manera satisfactoria ante solicitaciones de carga y esfuerzos. Pero con el transcurrir del tiempo iniciaron un proceso de deterioro con la presencia de patologías asociadas al uso, a los factores ambientales y a los eventos sísmicos. Dichas edificaciones de hormigón armado, construidas antes de la entrada en vigencia de la normativa de sismoresistencia, pueden ser evaluadas mediante un diagnóstico de patologías por diversos métodos con el fin de plantear una propuesta de intervención tal que garantice la preservación de la materialidad de la edificación y la seguridad para sus habitantes sin detrimento de sus valores patrimoniales. En este sentido, a la luz de la introducción, los objetivos que nos proponemos: generar información de carácter cuantitativo y cualitativo orientada al diagnóstico patológico de edificaciones de arquitectura patrimonial de la época moderna, a partir del conocimiento de su sistema estructural y los elementos asociados en el marco de la norma actual. Se pretende realizar los ensayos no destructivos para determinar resistencias y posibles afectaciones estructurales y identificar las patologías en los elementos constitutivos del sistema estructural en la edificación patrimonial. Un contexto histórico en donde se inicia la modernidad en Colombia y los procesos tecnológicos asociados como la racionalización de espacios y el funcionalismo se impone a la riqueza decorativa, los materiales que se utilizan en ese momento concreto, vidrio, hierro, estructuras aporticadas, cimentaciones, zapatas y vigas y fachadas con aplacados en piedra. Esta imagen corresponde al centro urbano Antonio Nariño en la época de su construcción. Aquí algunas imágenes de los desarrollos iniciales de las estructuras en concreto en Colombia que datan de mediados del siglo XX. Una normativa en la cual enmarcamos nuestro proyecto, la NSR de 2010, la Ley General de Cultura por ser bienes de interés cultural y lo del Acuerdo 763 de 2009 que nos habla de las categorías de intervención en los bienes de interés cultural en las cuales está el reforzamiento estructural. Algunos conceptos asociados como una edificación que se subdivide en infraestructura y superestructura, que son las dos partes básicas en las que se incluye el sistema de resistencia ante cargas laterales y verticales, también llamado el sistema de resistencia sísmica. En este sentido, la función esencial de la estructura es resistir las acciones a que ha de estar sometida. Y la edificación que se intervenga siguiendo la norma sismorresistente debe ser capaz de resistir temblores pequeños sin daño, temblores moderados sin daño estructural, pero con algún daño en elementos no estructurales y temblores fuertes sin colapso. También tenemos otras definiciones asociadas a las propiedades como la resistencia y la rigidez que dan cuenta precisamente de las capacidades y de adaptación de la estructura. Tenemos otro marco teórico relacionado con las patologías que traídas a la construcción, pues son las ciencias que estudian los problemas constructivos que aparecen en el estudio, análogo a lo que se hace en el cuerpo humano. De allí se genera pues un diagnóstico para determinar precisamente cuáles son esos problemas. Luego de su análisis se emite un concepto sobre las causas que lo generan y los agentes implicados en el mismo. A partir pues, de estos marcos teóricos se aborda el estudio de caso, edificio de residencias universitarias, centro urbano Antonio Nariño, que fue declarado bien de interés cultural del ámbito nacional en el año 2001. ¿Qué se hizo en este estudio de caso? La revisión del valor patrimonial, la revisión de los aspectos técnicos, la revisión en obra de modificaciones, las patologías, se generaron los ensayos no destructivos y se actualizaron los planos estructurales, verificación de cargas, modelado de la estructura,
para, en último sentido, recomendaciones de intervención estructural. Este edificio pues consta de dos partes. Paradójicamente, la parte superior está en uso, los últimos pisos, y la parte inferior es la que está fuera de uso y la que presenta todas las patologías que estamos analizando. Esta es la descripción: un edificio de 13 pisos. Como ya decíamos, del 8 al 13 está en servicio y del 2 al 7 es en donde se encuentra en mal estado. Está constituido por una estructura portante de vigas y columnas, placas de entrepiso en hormigón, losas aligeradas armadas en un sentido. La rigidez de la estructura está controlada por vigas diagonales que amarran las columnas principales. Los materiales, según los archivos históricos, se utilizó concreto de resistencia aproximada de 3.000 PSI, un acero liso de resistencias aproximadas de 34.000 PSI para refuerzos verticales y estribos. Esta es la revisión de los planos originales que pudimos encontrar en los archivos de la edificación. Algunos otros planos de donde pudimos obtener alguna información. Clara revisión en obra para las modificaciones, adiciones y mutaciones evidencian que hay unos muros en bloque que cierran los vanos originales y adicionan, por supuesto, carga muerta a la estructura y diseños originales. También se encuentran unos balcones en concretos que fueron adosados posteriormente y no están incluidos en los planos originales. Generan cargas, mayoran las cargas muertas de la edificación. Aquí tenemos también en la parte inferior placas de borde que están adicionadas a la placa original y aumentan las áreas. No generan cohesión con la placa original y amenazan con desprendimiento y caída. Se realizaron pues la evaluación de las patologías existentes, se pasaron pues a unas fichas técnicas. Aquí tenemos algunas de las principales patologías, como desprendimiento del recubrimiento de concreto que deja expuesto el acero. Hay pérdida de sección en algunas vigas y viguetas, hay algunas grietas diagonales en unos muros divisorios y hay pérdida de mampostería en muchos sitios de esta edificación. ¿Cuál fue el paso siguiente? Acudir a unos sistemas y equipos de análisis que se encuentran en el mercado de la construcción. Aquí tenemos algunos que fueron aplicados ya in situ para el estudio de este caso. Lo tenemos aquí, el proceso de ensayos no destructivos para determinar resistencias del concreto y las posibles afectaciones estructurales. Vemos resistencias medidas con esclerómetro. Vemos también la identificación de aceros longitudinales y la detección de los estribos y aceros por medio de un escáner láser que se utilizó aquí en esta obra. Un proceso de ensayo también para extracción de núcleos, para prueba de carbonatación, en la cual identificamos pues hasta dónde se encuentra carbonatado el concreto. Se hicieron además otras pruebas con los cilindros que se extrajeron, pruebas de resistencia, pruebas de análisis petrográfico, en la cual nos colaboró la Universidad Politécnica de Madrid. Es el resultado y los análisis. Se identificaron y aplicaron diversos métodos de extracción de muestras y análisis de especímenes de campo y en laboratorio, por lo cual se obtuvieron datos de los elementos estructurales en obra. Estos datos pues fueron de carácter cuantitativo. Los datos se analizan y se cotejan para obtener resultados comparativos de resistencias y concretos que componen los elementos de la edificación patrimonial versus los que tenía en su estado original de construcción. Se identifican y documentan diversas patologías que serán analizadas y relacionadas con esos resultados del laboratorio para generar el diagnóstico del estado y de su comportamiento estructural. En este sentido, pues la utilización de la metodología mixta, que considera aspectos cuantitativos y cualitativos, generó la mirada integral del problema y de las posibles soluciones. Como conclusiones, tenemos que el proyecto se encuentra dentro del tipo de investigación exploratoria de carácter cuanti y cualitativo en razón al objetivo del mismo, para establecer estrategias de un tema relativamente desconocido en Bogotá y por tanto objeto de una amplia indagación inicial. El proyecto es el punto de partida para investigaciones posteriores, como las que se van a proponer para el año 2023-2024.
Se usan metodologías de estudio de campo utilizando fichas, registros y ensayos no destructivos que arrojan bases de datos para análisis comparativos con concretos de edificaciones avaladas por la norma. En este sentido, se determinan estrategias de mejoramiento con ensayos y análisis de material para determinar los grados de intervención de la estructura. La investigación, pues, pretende mejorar la conservación de edificios patrimoniales de lo que denominamos la época moderna en Colombia, analizando la mejor adaptación y desarrollo de técnicas y materiales de reparaciones más eficaces a largo plazo, a su vez de la aplicación de pruebas de campo para fortalecer con la comunidad científica la obtención de información para la identificación de estrategias de conservación del hormigón sobre los edificios de concreto a través de la historia y sus características y materiales distintivos. Esto era todo lo que teníamos para contarles de nuestro proyecto. Muchas gracias